existe alguna controversia sobre la paternidad de un hijo, se recurre a un examen de ADN. Cuando una persona es acusada de cometer un crimen, se puede recurrir a exámenes de ADN para verificar si el ADN encontrado en el lugar de los hechos coincide con el ADN del acusado. Hoy en día, el ADN se puede incluso manipular para, por ejemplo, en un futuro no muy lejano, poder aminorar los efectos de enfermedades degenerativas. Todo estas aplicaciones del ADN no hubiesen sido posibles si es que ni siquiera se hubiese conocido su estructura. Y es aquí donde aparece la protagonista de este tercer capítulo de la serie Mujeres en la Ciencia, Rosalind Franklin, una de las personas fundamentales a la hora de desvelar la estructura del ADN. Ella, junto a otros científicos, participó en una competencia formidable por ser los primeros en publicar la estructura, comillas, definitiva del ADN. Sin embargo, al igual que muchas mujeres de su tiempo, fue olvidada y fue menospreciada. En este tercer capítulo de la serie Mujeres en la Ciencia, te invito a conocer la historia de Rosalind Franklin y el robo del ADN. Así que, adelante. Rosalind Franklin nació en Londres en 1920, en una familia bastante acomodada, así que recibió una educación bastante buena, incluso parte de la secundaria la realizó en Francia. A los 18 años decidió matricularse en Cambridge, bueno, además fue aceptada, y el primer obstáculo fue que cuando le dijo a su papá que se iba a inscribir en la carrera de ciencias químicas, su papá le quitó el apoyo económico. Por lo tanto, básicamente no iba a poder mantenerse en Cambridge, dado que él estaba en desacuerdo con que su hija, una mujer, estudiara ciencias químicas. Sin embargo, gracias a una tía, que bueno, estamos hablando de una familia con bastante dinero, le pagó el alquiler durante un par de meses, pudo estudiar en Cambridge. Finalmente el papá aceptó la decisión de su hija, apoyándola y dándole una manutención hasta que en 1942 se tituló como licenciada en física y química. Sin embargo, cuando recién egresó de la universidad, Inglaterra, y bueno, todo el mundo se encontraba inmerso en la Segunda Guerra Mundial, por lo que su trabajo se abocó en particular al estudio del carbón, específicamente estudiaba las porosidades de los distintos tipos de carbón y se dio cuenta que había una relación entre el tipo de porosidad que tenían los distintos tipos de carbón con la capacidad de producir energía. Recordemos que en esa época, estamos hablando de los años 40, el carbón todavía era ampliamente usado. De hecho, el petróleo, por ejemplo, en los ferrocarriles vino a aparecer recién más o menos en los años 50, así que en el carbón la llevaba bastante en ese tiempo. Bueno, una vez terminada la guerra, sus investigaciones sobre el carbón fueron la base para la tesis doctoral que hizo en química, graduándose como doctora en química entre 1945 y 1946. Una vez terminada la guerra, Rosalind Franklin se trasladó a Francia. Se trasladó a hacer un postdoc, a investigar en un centro de investigación francés. En aquella época, los centros, los lugares donde las mujeres estaban más integradas a la investigación en ciencia, eran aquellos que estaban en territorio francés. Y bueno, ahí aprendió lo que se conoce como difracción de rayos X, que es una técnica que se usa para conocer cómo son las estructuras internas de algunos cristales, de algunos tipos de sólidos. No vamos a entrar en eso porque la verdad es que es bastante complicado y no lo manejo bien, así que no voy a explicar cosas que no sé bien. En fin, estuvo ahí entre 5 y 6 años y en 1950 ella volvió a Inglaterra al King's College, ubicado en Londres y que es una de las instituciones más prestigiosas hasta el día de hoy en un montón de tipos de investigaciones. Si ustedes buscan, está siempre bastante bien posicionada en el ranking. Pero en fin, cuando llegó a trabajar al King's College, era la única persona que se manejaba bien en la técnica de difracción de rayos X. Y empezó a trabajar con esta técnica para poder conocer mejor algunas proteínas, algunos lípidos. Sin embargo, el conocimiento que tenía en esta técnica le resultó interesante, fue de interés para el director del centro de esa época, un gallo de apellido Randall,
que ni siquiera tiene una biografía en español en Wikipedia. En fin. Y él le propuso que se enfocara en el estudio del ADN. El ADN, si bien se conocía desde más o menos 1860, su estructura recién se había comenzado a conocer bien en los años 20, 30 y 40, pero aún no se sabía exactamente cómo era el ADN y cómo funcionaba. Así que en 1951 ella dio un giro y dejó de trabajar con proteínas y lípidos para ponerse a trabajar en el estudio del ADN. En aquella época habían dos grupos de investigación para investigar los dos tipos de ADN conocidos entonces, el ADN de tipo A y el ADN de tipo B. Rosalind Franklin, junto con su estudiante Raymond Goldstein, estudiaron la estructura del ADN tipo A, mientras que el equipo encabezado por otra persona del King's College, Maurice Wiking, estudió el ADN de tipo B. Y bueno, ahí estuvieron compitiendo a ver quién develaba primero la estructura. Rosalind Franklin, que manejaba muy bien la técnica de difracción de rayos X, sacó unas fotos que eran espectaculares, que decían mucho, como esta foto que ustedes pueden ver ahí, que a mí la verdad no me dice nada, pero no importa, porque yo no sé nada de difracción de rayos X, así que da lo mismo. Luego de una exposición, luego de estos congresos de temas científicos, un grupo de profesores de la Universidad de Cambridge, encabezado por James Watson y por Francis Crick, se interesaron en el trabajo de Rosalind, en la técnica en la cual ella extraía los datos de ADN. Sin embargo, ya para 1953, ella estaba un poco aburrida de su trabajo en King's College. Ella consideraba que sus colegas la despreciaban bastante, entre otras cosas por ser mujer. De hecho, en aquella época, solamente los hombres podían entrar a la sala de profesores del King's College, así que ella no podía entrar. Razón por la cual ella se quejó en varias ocasiones, recibiendo respuestas de algunos colegas así como que ese tipo de feminismo radical que se preocupaba de trivialidades, como que las mujeres no pudieran entrar a una sala de café, le parecía absurdo. Ay, ay, ay. Bueno, en fin, eran los años 50 y había muchos pelotudos de ese estilo. Bueno, volvamos a la historia del ADN. Entonces teníamos tres grupos: el grupo encabezado por Rosalind Franklin y su estudiante, el grupo por Wiking y el grupo de Cambridge de Watson y Crick. Y bueno, Rosalind Franklin ya se estaba yendo prácticamente de la universidad. De hecho se mudó a una universidad mucho más modesta, Birkbeck College, también en Londres, para trabajar. Y resulta que Watson y Crick tuvieron acceso a las fotos, porque resulta que, bueno, Cambridge estaba obteniendo sus propios datos y ellos tuvieron acceso a los datos de Rosalind Franklin al laboratorio, pudiendo ver estas fotos. Y cuando vieron la foto 51, quedaron así como ¡wow! ¿Por qué? Porque esta foto, esta imagen, que muchos años más tarde Watson diría que era la foto más bella que había visto, corroboraba también los datos que ellos tenían en Cambridge. Sin embargo, Rosalind Franklin nunca supo que sus datos habían sido usados para corroborar las mediciones, los datos que tenían en Cambridge. Bueno, ella la verdad es que como física experimental era una mujer bastante escéptica de postular modelos si es que no tenía una evidencia contundente en cuanto a los datos. Y desde su perspectiva no había todavía la evidencia suficiente. Sin embargo, de todos modos se animó a publicar. Y de hecho, Rosalind junto con Gosling, el grupo de Cambridge, es decir, Watson y Crick y Wiking, por otro lado, publicaron en la misma revista Nature, en abril de 1953, artículos relacionados con la forma del ADN. Los tres habían llegado a la conclusión de que el ADN tenía una forma de doble hélice, lo que se llama helicoidal, es decir, el ADN se iba enrollando, como van a ver en la imagen que lo hace mucho mejor que yo. ¿Cuál fue la, entre comillas, trampa que hicieron Watson y Crick? Que ellos, al tener sus datos
Corroborados por los datos obtenidos por Rosalind Franklin, ellos publicaron un paper mucho más contundente en cuanto a los resultados que habían obtenido. Mientras que en la misma revista aparecía detrás el paper de Rosalind Franklin y más atrás aparecía el paper de Wiking. Es decir, en términos de cómo se leía esto, parecía como que los las personas que tuvieron este hallazgo monumental de la estructura del ADN habían sido Watson y Crick, y que el paper de Rosalind Franklin y el paper de Wiking lo que venían a hacer era refrendar, era básicamente con datos darles la razón a ellos. Por lo tanto, durante mucho tiempo el paper de Watson y Crick fue considerado como el primero en señalar la estructura helicoidal del ADN, esta doble hélice que nosotros estamos hablando. Y bueno, producto de esto, 9 años más tarde, en 1962, se les otorgó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina a Watson, Whiting y Crick. A Rosalind Franklin no se le otorgó porque había muerto 4 años antes, en 1958, a la edad de 37 años, producto de un cáncer de ovarios. Ella en Birkbeck College siguió trabajando esta vez su técnica de difracción de rayos X para conocer la estructura de virus y de otros pequeños organismos. Sin embargo, nunca tuvo el reconocimiento público, y de hecho en el paper de Watson y Crick solamente se la menciona, ni siquiera se cita algún trabajo de ella, se la menciona como una persona cuyos conocimientos sirvieron bastante, pero insisto, nunca se la cita, por lo tanto es básicamente una nota de pie de página agradeciendo sus ideas que finalmente le valieron a estas 3 personas, miembro de 2 de los 3 grupos, el premio Nobel, y ella quedando completamente relegada hasta hace no mucho tiempo. Y bueno, espero que les haya gustado este capítulo de Mujeres en la Ciencia. Rosalind Franklin fue una mujer brillante, una mujer excepcional, que no solamente desarrolló una carrera científica, sino que la cumbre de su carrera la desarrolló en una institución que era considerada tremendamente machista en aquella época, como lo era el King's College. Pese a eso, logró tener grandes aportaciones, fue fundamental y póstumamente reconocida como una de las impulsoras del descubrimiento de la estructura del ADN que hoy día todos conocemos por millones de fotos y videos. Así que bueno, si les gustó esta historia, no se olviden suscribirse a este canal. Recuerden que cada más o menos 10 días estoy sacando algún video de esta serie Mujeres en la Ciencia para reivindicar el valor de la mujer y el aporte de las mujeres en el área científica, muchas veces invisibilizado por nosotros, los hombres. Así que suscríbanse, denle like, presionen la campanita en YouTube o síganme en mi fanpage de Facebook, cualquiera de los dos, se llama Física Clara. Y nos vemos en el próximo video porque estamos en agosto, los 75 años de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, así que se viene pronto, probablemente este domingo, el segundo capítulo de la serie La Bomba Atómica. Así que, hasta entonces.